Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Bienvenidos también a los hermanos que están conectados, gracias por acompañarnos. Efesios capítulo 4, por favor, en su Biblia. Efesios capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 7, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 7. Antes de leerlo, vamos a leer un resumen de lo que vamos a aprender hoy. Dice: los diferentes dones que Dios nos ha dado por su gracia, al ser usados, hacen que crezcamos y maduremos espiritualmente. Esa es la enseñanza de este pasaje que va del verso 7 al verso 16. La semana anterior aprendimos la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Y ahora se nos va a hablar de que esa unidad entre cristianos es compatible con la diversidad. Nosotros no debemos llegar a pensar que para poder tener unidad en la iglesia, todos debemos pensar y vestirnos y actuar de la misma forma, porque la verdad es que en medio de nuestra diversidad, nosotros podemos mantener unidad. El apóstol Pablo va a utilizar la ilustración del cuerpo humano y cómo el cuerpo humano es uno, pero está compuesto por muchos miembros. Así es que el cuerpo humano es un excelente ejemplo de unidad en medio de la diversidad de miembros de los cuales está compuesto. En el cuerpo humano no solo hay unidad en medio de la diversidad, sino hay una sana dependencia de cada uno de los miembros en nuestro cuerpo. Cada miembro en el cuerpo depende del otro, se apoyan unos con otros. Entendiendo esta imagen, observe versículo 7, por favor. La Biblia dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En este pasaje, en este versículo, nosotros observamos el hecho de que a cada cristiano, cada uno de nosotros, el apóstol Pablo es cuidadoso para enfatizar el hecho de que cada creyente, sin excepción, Dios le ha dado de su gracia, y esa gracia se ha expresado en el hecho de que cada creyente tiene un don espiritual. Eso es muy importante, entenderlo y aclararlo. No hay cristianos que no han recibido dones espirituales, por lo menos un don espiritual. No tiene que ver con la madurez, no tiene que ver con portarse bien. Desde el mismo momento en que la persona recibe a Cristo como Salvador personal, Dios le da un don espiritual, y ese don espiritual viene por gracia, es un regalo de Dios. La diferencia entre un don espiritual y una capacidad natural es el hecho de que los dones espirituales son exclusivos de creyentes. Todas las personas pueden llegar a tener talentos naturales o talentos que se han desarrollado, pero solamente el creyente, el Hijo de Dios, recibe un don, una capacidad sobrenatural que Dios le ha dado, de la que Dios le ha provisto, para que ese don, cuando se lo use, glorifique a Dios y sea de bendición para otros cristianos. En la mente de Dios no hay
espacio para creyentes espectadores. Él no lo ve así. Cuando Él ve a su iglesia, de la que le ha provisto por su gracia un don espiritual, Él espera que cada creyente pueda llegar a servirle a Él. Así es que si un creyente es un creyente espectador, lo que está haciendo en verdad es que no está cumpliendo con el propósito que Dios tiene, porque Dios a todo creyente le ha dotado de un don espiritual para que Dios reciba gloria y para que sus otros hermanos reciban bendición. Los versículos del 8 al 10, un pasaje que tiene una dificultad para poder entenderlo, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa referencia en el verso 9 de que Jesucristo ha ido a las partes más bajas de la tierra es la parte complicada, porque hay varias maneras de entenderlo. Algunos lo entienden como que Jesucristo fue a los infiernos. Recuerden, nuestro trasfondo católico nos enseñaban eso. Él bajó a los infiernos y predicó a las personas que estaban ahí. Pero la mejor manera de entender este pasaje es darnos cuenta de que el versículo 8 sobre todo es una cita directa del Salmo 68. Y cuando yo entiendo que es citado de ahí y llego a comprender la metáfora, es decir, la ilustración que está usando esta sección, va a ser mucho más fácil comprender lo que estos versículos dicen. ¿Cuál es la metáfora que usa? Cuando un ejército batallaba con otro ejército, uno de los dos ganaba. El ejército ganador se apropiaba del botín de guerra. El botín de guerra consistía en las posesiones materiales y consistía aún en apropiarse de niños y de mujeres. Así es que el ejército ganador tomaba todo ese botín de guerra y regresaba a el sitio donde vivían. Cuando la gente que había quedado, que no había salido a la guerra, escuchaba que el ejército se acercaba, ellos hacían dos filas para recibir con aplausos, con alegría, con regocijo a su ejército, porque este ejército había sido el ejército triunfador. Ese ejército, el que venía primero en esa especie de procesión, era el líder de ese ejército, el jefe, el que estaba a cargo, el que había guiado a los otros soldados para luchar. Era el que estaba a cargo y le aplaudían y se gozaban y tenían regocijo porque habían obtenido la victoria sobre ese otro pueblo. Llegaban a ese sitio, tomaban el botín de guerra y se lo repartían entre los soldados que habían luchado y la gente que no había salido a luchar, las mujeres, las personas de edad, los niños que estaban esperando en su casa, todos se repartían el botín de guerra. Cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, Él es el que está al frente del ejército victorioso. Y Él dice que lleva cautiva la cautividad, lleva el botín de guerra, porque Él ha conseguido el triunfo para nosotros los cristianos. Y luego con todo ese botín de guerra, Él empieza a repartirlo y dio dones a los hombres. Así es que el hecho de que usted y yo tengamos un don espiritual es una evidencia
de la victoria que Cristo llegó a obtener en la cruz de Calvario, y Cristo fue exaltado y por eso subió hasta lo alto. Pero antes de ser exaltado, versos 9 y 10, Él descendió a las partes más bajas, es decir, descendió a la tierra y llegó a vivir como un hombre, como uno de nosotros. Y en esa humillación un día llegó a morir en la cruz de Calvario, consiguió la victoria, y por conseguir la victoria ahora su botín de guerra lo reparte entre nosotros y nos da uno o más dones a cada uno de nosotros los creyentes. Debemos sentirnos privilegiados. Y debemos sentir el hecho de que nosotros estamos en el grupo vencedor. Y nuestro Señor nos ha dotado de dones para que con ellos podamos nosotros ahora servir. En medio de esa repartición de dones que Dios hace para cada uno de nosotros, los versos 11 y 12 hacen referencia a dones especiales. Observe verso 11. Y Él mismo, observe el hecho de que Jesucristo no lo delega. Jesucristo no manda a hacer esto con un ayudante. Él mismo, de manera personal, constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Es la idea. Pastor maestro no habla de dos grupos de personas, habla de un grupo de personas que tiene dos funciones, la función de pastor y la función de maestro. Y mientras Dios ha llegado a dar a cada uno de nosotros por lo menos un don espiritual, Dios quiere bendecir a su iglesia, y el regalo que Dios da a la iglesia es apóstoles. Y el regalo que Dios da a la iglesia son profetas. Y el regalo que Dios da a la iglesia son evangelistas. Y el regalo que Dios da a la iglesia son pastores, maestros. ¿Observa la diferencia? No es un don, no es una capacidad dada a un creyente, sino la propia persona, el propio apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, es un obsequio de Dios a la iglesia para que a través de este grupo de liderazgo puedan llegar a ser capacitados para crecer en la fe. Ni los que reciben un don, ni aquellas personas que son un regalo de Dios para la iglesia, se deben sentir orgullosos. Porque como vimos en el versículo 7, todo es por gracia. No es algo que nosotros conseguimos. No es algo que tiene que ver con que yo me estoy portando bien. No tiene que ver con algo que yo conseguí. Todo es por gracia. El don que recibo o la persona, ese líder que fue dada a la iglesia como regalo para la iglesia, todo es por gracia. Por supuesto, los apóstoles y profetas cumplieron una función importante y esencial ahí en el primer siglo. Y cuando ya se estableció la iglesia, y cuando ya el Espíritu Santo vino a morar, y cuando ya se completó la palabra de Dios, los apóstoles y los profetas, esa función especial ya no fue necesaria. Pero el liderazgo de una iglesia tiene el objetivo, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El liderazgo de una iglesia tiene el propósito y tiene la responsabilidad primaria de capacitar a los santos. Y la responsabilidad primaria de los santos es
hacer la obra del ministerio. ¿Quién es el ministro en una iglesia? El pastor. Eso no dice el versículo. El versículo dice que son los santos los que son los ministros, los que son los que ministran, los que sirven, los que están activos en la obra del Señor. Esa es la responsabilidad primaria de un creyente. La responsabilidad primaria del líder es capacitar a esos santos para que los santos tengan los recursos que necesitan para esos santos involucrarse en la obra del ministerio. Y cuando los santos hacen eso, se edifica, se construye el cuerpo de Cristo. Y hay un concepto sumamente profundo y bastante descuidado, porque muchas de las veces los santos de una iglesia, los creyentes de una iglesia, creen que la responsabilidad del ministerio, la responsabilidad del servicio, es responsabilidad primaria del pastor o de los líderes, y el santo solo se convierte en muchos de los casos en un espectador, esperando que los líderes traigan una buena prédica, traigan buena música, traigan todo lo que se necesita para pasarla bien el día domingo. Hermano, si usted ha entendido eso, ha entendido mal. Porque la responsabilidad primaria de los líderes, la responsabilidad primaria del pastor es capacitar a los santos. Y la responsabilidad primaria de usted, la responsabilidad primaria de los santos es apropiarse de esa capacitación y empezar a hacer la obra del ministerio. Cuando entendemos el concepto, ya no son unos pocos líderes trabajando en la obra del Señor, sino más bien es toda la comunidad, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia que entiende que es su responsabilidad la obra del ministerio, se va involucrando en los diferentes ministerios de la iglesia, y entonces la iglesia es edificada como cuerpo de Cristo. Si tú eres un creyente espectador, tú eres la razón de por qué la iglesia no crece. Algunos dirán, estamos en pandemia, pastor. Ok, los ministerios están funcionando a través de Zoom. Así es que no necesitas reunirte personalmente para involucrarte en un ministerio, para involucrarte en el discipulado. Nuestra iglesia está funcionando a través de internet. Y presencialmente lo único que tenemos es los 3 cultos del día domingo. Pero sabes, la situación de nuestro país está cambiando. Hay muchos que han sido vacunados, hay muchos que ya lo han hecho. Así es que deberíamos estar viendo que la parte presencial en los 3 servicios vuelve otra vez a normalizarse más. Ya no tenemos el permiso de tener un 25% de aforo. Ahora tenemos 50% de permiso para aforo. Así es que hay más espacio, y algunos de los que están conectados, que pueden hacerlo, que están vacunados, que todo eso, con las medidas que todavía vamos a mantener hasta que nos digan que ya no, algunos deberían estar regresando. Pero sea que te estés conectando, sea que estés asistiendo presencialmente, la iglesia continúa funcionando, y Dios espera que tú no seas un espectador. Dios espera que utilices el don que Él te ha dado para servirle a Él, porque es tu responsabilidad la obra del ministerio, así como es mi responsabilidad capacitarte para que puedas hacerlo bien. ¿Sabes? La unidad está ligada a la madurez y al crecimiento de la iglesia. Y este segundo concepto es importante,
Porque en un mundo donde nos hemos acostumbrado al individualismo, creemos que la madurez y el crecimiento espiritual es un asunto individual. Cuando el contexto del pasaje que estamos estudiando tiene en mente a la iglesia, al cuerpo, no a la individualidad del creyente, sino a la comunidad. Es cierto que cada uno de nosotros, de manera individual, nosotros podemos producir cierto cambio en nosotros cuando nos conectamos a la palabra de Dios y cuando la leemos y oramos y obedecemos. Claro que sí. Pero aún esas cosas individuales que puedo hacer van a llegar a tener un impacto en la vida de otras personas, porque cuando somos un cuerpo, el crecimiento que yo tengo no solo me beneficia a mí, te beneficia a ti. El crecimiento que tú tienes no solo te beneficia a ti, nos beneficia a todos. Observa versículo 13, por favor. Hasta que todos lleguemos. ¿Ok? No dice hasta que el pastor llegue. No dice hasta que la mayoría llegue. No te está excluyendo a ti. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la meta. Ser como Él es la meta. En medio de nuestra fragilidad y humanidad, la meta que tenemos es alta, no es una utopía, es una meta real. Nosotros podemos ser como Cristo, obviamente en el marco de nuestra humanidad y de nuestras limitaciones. Hermano, no crece solo. No crece solo. Lo que tú haces tiene un efecto en tu persona y tiene un efecto para bien o para mal en otros. La meta es madurar. Y aquí en medio de esa meta se establece la importancia de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, la doctrina, la palabra de Dios juega un papel sumamente importante, esencial en la vida de la persona que quiere madurar y crecer en su fe. Si tú quieres madurar espiritualmente, si tú quieres crecer espiritualmente, debe haber una relación diaria, constante, profunda con la palabra de Dios. No solo para obtener de ella información, porque como alguien dijo, la meta de mi relación con la palabra de Dios no es mi información, sino mi transformación. Ese es el objetivo. No leo la Biblia para estar informado. Leo la Biblia para que esa información aplicada a mi vida me transforme. Así es que cuando nosotros en verdad queremos madurar, y no solo es un sueño, no solo es un querer nomás, sino queremos que sea un objetivo real en nuestra vida, cada uno de nosotros de manera diaria, de manera constante, vamos a tener una relación con la palabra de Dios, vamos a aplicar lo que vamos aprendiendo, lo que vamos conociendo, y entonces esa transformación individual empieza a afectar, empieza a contribuir a otros hermanos, y juntos como cuerpo, juntos como iglesia, llegamos a crecer y llegamos a madurar. Cuando vas al gimnasio y haces pesas para mejorar tus bíceps, ¿te has dado cuenta que al hacer ese ejercicio no solo tus bíceps se benefician? Todo el cuerpo se beneficia.
Así es que si yo soy el bíceps del cuerpo de Cristo y hago actividad, no solo yo me voy a beneficiar, sino todo el cuerpo se va a beneficiar. En la óptica de Dios, la madurez y el crecimiento espiritual es un asunto de grupo, es un asunto de iglesia, es un asunto de comunidad, no es un asunto primario individual. El hecho de que nosotros vivimos con Ian, con nuestro hijo, a veces no nos permite darnos cuenta de cuánto él está creciendo. Le veo, antes le veía así, ahora le tengo que ver para arriba, está más alto. Pero hace 2 semanas se arregló el closet de Ian. Y wow, ahora hay ropa que ya no le queda. Hay zapatos que ya no le quedan. Hay evidencia concreta de que el muchacho está creciendo. Si nosotros como iglesia estamos creciendo, debe haber evidencia de ese crecimiento. El texto bíblico menciona 2 evidencias de que una iglesia está creciendo. Observa versículo 14, la primera evidencia de crecimiento. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño, por naturaleza, es fluctuante. Puedes darle un chupete y el niño te sigue nomás. Es fluctuante. Hoy está bien, mañana no. Hoy piensa así, mañana no. Es fluctuante, es una característica de él. Va a ir cambiando en la medida en que crezca y en la medida que madure. ¿Sabes? Una característica de una persona que crece y está dejando de ser un niño espiritual es que llega a tener estabilidad doctrinal. Porque la persona más susceptible para ser arrastrada por una secta es un niño espiritual. Porque el niño es fluctuante. Porque el niño espiritual es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Así es que cuando se escucha algo interesante, algo novedoso, algo que está mezclado entre verdad y engaño, muchos pueden ir allá. Muchos pueden ser arrastrados hacia la mala doctrina. Algunos dicen, pastor, ya somos grandes, ya somos adultos, ya somos hombres y mujeres hechos y derechos y tenemos nuestro criterio formado, así es que si viene alguien con alguna mala doctrina, nosotros que ya somos grandes no vamos a caer en eso. Y hermanos, si tú piensas que es suficiente el hecho de que nosotros creemos de nosotros mismos, que tenemos un criterio formado y ese es el argumento para nosotros poder distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, estás en peligro. Porque lo que nos da estabilidad es tener buena doctrina. Es hacer de este libro, no un libro que lo leo todos los días. Hago de este libro un libro del que estudio y profundizo mis conocimientos de la palabra de Dios, no porque un hermano me dice o no porque el pastor me ha predicado de esto, sino porque yo de mi propia mano estoy sumergiéndome en la palabra de Dios y estoy estableciendo principios y conceptos de mi estudio personal de la palabra de Dios. Usted podría mencionar a varios hermanos de nuestra iglesia que ahora forman parte de sectas. Te puedo mencionar de uno que
era pastor. Y ahora asiste a una secta. Y cree que todos los años que pasó entre nosotros los desperdició. Porque ahora él está en lo correcto y nosotros somos los equivocados. Así es que para cuidarnos no tiene que ver con que seamos grandes y seamos hombres hechos y derechos. Tiene que ver con que tengamos estabilidad doctrinal y podamos haber estudiado nosotros y profundizado los conceptos de la palabra de Dios, aprovechando recursos que en esta iglesia tenemos, como el discipulado, como el instituto, que de 450 estudian. Hay un problema ahí. Hace años trabajé como cajero. Una de las cosas que hacían es poner en nuestras manos un billete verdadero y nos capacitaban para conocer todos los detalles, todas las marcas y todas las cosas que tenía el billete verdadero. No nos hacían aprender todas las deficiencias del billete falso. Nos hacían conocer todas las características del billete verdadero. Y conociendo el billete verdadero, cuando venía uno falso, era fácil darse cuenta de que era falso. Tú y yo necesitamos conocer profundamente la verdad. Y cuando conocemos profundamente la verdad, nos damos cuenta de las doctrinas interesantes, llamativas, actuales, que son falsas. El que está madurando espiritualmente conoce más de la palabra, tiene estabilidad doctrinal. La segunda marca, leamos el versículo que nos dice un detalle. Observa 1 Corintios. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está hablando de una conversación mala porque es una conversación que habla de cosas equivocadas. La conversación es mala porque los que están interviniendo en la conversación están usando un lenguaje inapropiado. Eso es lo que se está condenando aquí. Si tú lees el capítulo 15, vas a darte cuenta que la conversación es mala porque están hablando de doctrina de la palabra de Dios, una doctrina en especial, la doctrina de la resurrección. Y esa conversación se convierte en una conversación mala que corrompe la vida de aquellos que están conversando, porque no tienen estabilidad doctrinal. Y porque al escuchar ciertas posturas en cuanto a la resurrección, esos creyentes sin estabilidad doctrinal están dudando de la resurrección y de cómo va a ser. Así es que es una conversación donde el tema es la Biblia y se convierte en una conversación mala porque aquel que está conversando, como no tiene la estabilidad doctrinal que debería tener, el otro le está convenciendo de cosas equivocadas, de cosas incorrectas. El verso 15 nos muestra la segunda evidencia de una persona que está madurando y está creciendo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Debemos crecer siguiendo la verdad en amor. ¿Sabes? Hay iglesias que enfatizan el amor entre creyentes.
A mí me gusta esta iglesia porque se aman entre ellos. Hay iglesias que enfatizan la enseñanza, la doctrina. A mí me gusta esta iglesia porque la doctrina de esta iglesia es buena. Ok, no tenemos que escoger entre las dos cosas. Debemos ser una iglesia de sana doctrina y debemos ser una iglesia que se caracteriza por el amor. Esos dos elementos deben ser parte de nuestra identidad como iglesia. Y cuando nosotros maduramos espiritualmente, no solo valoramos la buena doctrina de la iglesia, sino demostramos amor el uno por el otro. Así es que esa marca de seguir la verdad, de tener buena doctrina y de amarnos entre nosotros es una marca de iglesias maduras, de creyentes que están creciendo en su fe. ¿Es esa nuestra realidad? ¿Somos creyentes con buena doctrina? ¿Somos creyentes que nos amamos entre nosotros? Si no es así, esa es una evidencia de falta de madurez. Porque cuando una iglesia madura se caracteriza por tener estabilidad doctrinal, y porque esa estabilidad doctrinal no solo es teórica, es práctica, porque entre nosotros nos amamos, nos importa el otro. ¿Hay esas dos marcas en tu vida? ¿Estás madurando espiritualmente? ¿Te has estancado en tu crecimiento espiritual? El versículo 16 describe cómo es el proceso a través del cual tú y yo maduramos. Observa lo que dice. ¿De quién? Está hablando de Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De Cristo, el cuerpo se convierte en un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Es decir, Cristo da el crecimiento. No es un asunto individual, ni siquiera corporativo. El crecimiento lo da Cristo. Así es que no es juntarnos para decir, ok, ¿qué les parece, hermanos, si hoy tomamos la decisión de que hoy vamos a madurar? No es un asunto de decidir nosotros, porque el crecimiento lo da Cristo. Ok, si Cristo da el crecimiento, ¿qué parte tengo yo en el proceso? Observa. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esa es mi parte. Cuando yo sirvo al Señor, cuando yo me ejercito, cuando yo utilizo el don espiritual que Dios me ha dado, cuando yo formo parte de un ministerio de la iglesia, cuando yo estoy sirviéndole al Señor, ese servicio, esa actividad unida a la actividad de otro cristiano hace que nosotros crezcamos para ir edificándonos en amor. Si eres un cristiano espectador, no solo estás afectando tu crecimiento espiritual, sino estás afectando el crecimiento de tu iglesia. Si tú eres un cristiano espectador, te estás haciendo daño y estás haciendo daño a la iglesia.
nosotros necesitamos tomar la decisión de servir al Señor. Y nuestro servicio nos ayudará a crecer individual y corporativamente. Pastor, el problema que tengo es que no sé cuál es mi don. No hay en la Biblia un test para que yo pueda leerlo y decir, ok, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ah, ok, este es el don que tengo. Y lo menciono porque hay muchos creyentes que se pueden pasar un buen tiempo de su vida pensando en el hecho de que yo no conozco cuál es mi don. ¿Cómo puedo servir al Señor si yo no sé cuál es el don que tengo? Ok, entiendo ahora a través del mensaje que debo involucrarme, porque si no me involucro no voy a crecer, voy a afectar mi vida y voy a afectar la iglesia. Ok, quiero hacerlo, pero yo no sé cuál es el don. Yo no sé cuál es el don que Dios me ha dado. Y aquí un detalle. ¿Tú conoces cuál es el don cuando te involucras en el servicio al Señor? Cuando empecé en esta iglesia me llamó la atención el ministerio de alabanza. Yo quiero participar en el ministerio de alabanza. Me fui, seguí un curso para aprender a tocar guitarra, seguí el curso, aprobé el curso, podía poner los acordes, tocar, todo eso, y en algún momento me involucré en el ministerio. En el proceso me di cuenta que es mejor idea salirme del ministerio de alabanza y dejar a los profesionales que hagan su trabajo, y porque yo ni el talento, ni el don, ni nada de la música, eso es algo con lo que no fui bendecido. Participando, me di cuenta dónde estaban las debilidades y dónde estaban las fortalezas. Involucrándome en el servicio al Señor, equivocándome al escoger un ministerio que en el proceso me di cuenta, no, esto, aquí no. Y si tú ves en la Biblia, vas a darte cuenta que no hay un test. Dios espera que tú y yo nos involucremos en el servicio. E involucrados en el servicio, arremangándonos las mangas, valga la redundancia, trabajando, nos demos cuenta, aquí no, aquí sí. Esa es la forma. Así es que si quieres conocer cuál es el don que tienes, lo que debes hacer es no tratando de martirizarte, es que no sé el don, o peor aún, utilizar eso que no sabes como el argumento para decir, no, es que yo no sirvo en la iglesia porque yo no conozco cuál es mi don. Involúcrate en el servicio de tu iglesia, y haciéndolo vas a conocer las debilidades y las fortalezas que Dios te ha dado, y vas a descubrir el don espiritual que Dios te ha dado, y cuando lo descubras vas a estar en el ministerio, vas a estar en el lugar correcto donde puedas invertir tu vida en el servicio al Señor para la gloria de Él y para el beneficio y crecimiento tuyo y de tu iglesia. No seas un cristiano espectador. Involúcrate. Queremos ayudarte. Si no sabes cómo, acércate. Hay un ministerio de discipulado donde puedes arrancar, donde alguien puede reunirse contigo para enseñarte las lecciones de discipulado. Si has terminado el discipulado, se te puede asignar una persona para que empieces a enseñarle lo que ya te enseñaron. Empieza en el proceso. Empieza a servir al Señor. No seas la razón para el estancamiento de la madurez y del crecimiento de esta iglesia a la que tú asistes.
no seas un cristiano espectador. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres el Rey victorioso. Conseguiste la victoria ahí en la cruz de Calvario. Y como evidencia de esa victoria, repartiste el botín, repartiste dones a nosotros, tus hijos, por gracia, sin merecerlo. Nos diste un lugar para servirte y nos diste el don para que podamos hacerlo bien. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos espectadores, a no utilizar la pandemia como pretexto para dejar de servirte. Ayúdanos a involucrarnos. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quisiera permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un momento su mano y con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de servirte. Gracias por habernos dado un don espiritual. Gracias porque no solo querías salvarnos, sino querías que te sirvamos, que te honremos y te glorifiquemos a través de nuestro servicio. Y que ese servicio, Señor, también sirva para ayudar a otros a crecer y madurar juntos en nuestra vida cristiana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.